Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana de Madrid despertaba con su tráfico habitual, coches en fila en la Gran Vía, mientras el sol aún luchaba por atravesar la niebla grisácea que cubría los edificios. En lo alto de un edificio corporativo de cristal espejado, Marcelo Torres se ajustaba la corbata frente al espejo del baño ejecutivo, respirando hondo antes de bajar a la rueda de prensa que definiría los próximos pasos de su vida pública. A sus 42 años, el empresario cargaba sobre sus hombros no solo un imperio construido con sudor y visión estratégica, sino también un dolor silencioso que ningún reportero conseguiría capturar con sus cámaras. Hacía 2 años que Elena, su esposa, había partido. 2 años desde que la enfermedad se llevó no solo a la mujer que amaba, sino también la luz que iluminaba cada rincón de la mansión en el barrio de Salamanca. 2 años intentando reconstruir una vida que parecía haber perdido el sentido. La nueva fundación que Marcelo estaba a punto de anunciar llevaba el nombre de Elena, un proyecto ambicioso de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, con un enfoque especial en niños que habían perdido a sus madres. Era su forma de honrar su memoria, de transformar el dolor en algo más grande, algo que pudiera marcar la diferencia en el mundo. Pero mientras revisaba mentalmente el discurso que había preparado, Marcelo sentía un peso diferente en el pecho. No era solo la añoranza de Elena lo que le incomodaba aquella mañana. Era la presencia cada vez más molesta de Verónica a su lado. Verónica Mendoza había entrado en su vida hacía solo 8 meses, presentada por amigos en común durante una cena benéfica. Ella era todo lo que se esperaba de una socialité madrileña. Elegante, articulada, siempre impecablemente vestida con ropa de marca y joyas discretas pero caras. Tenía 40 años, era divorciada y, según contaba, también había pasado por pérdidas significativas. Quizás por eso Marcelo se había dejado involucrar. Ella parecía comprender su dolor, parecía ofrecer un hombro seguro en medio del torbellino de emociones que él aún procesaba. La relación evolucionó demasiado rápido para alguien que aún lloraba a Elena en silencio, demasiado rápido para alguien que tenía una hija de 7 años necesitando estabilidad emocional. Julia, su pequeña Julia. Pensar en ella hacía que el corazón de Marcelo se encogiera aún más. La niña tenía los ojos castaños de su madre, la misma sonrisa dulce que iluminaba cualquier ambiente. Desde que Elena se fue, Julia se había vuelto aún más sensible, más callada, como si parte de su infancia le hubiera sido robada junto con la presencia materna. Marcelo intentaba compensar. Llegaba a casa más temprano siempre que era posible. Llevaba a su hija a pasear por el Parque del Retiro los domingos. Le leía historias para dormir, pero sabía que no era suficiente. Sabía que una niña de 7 años necesitaba más de lo que un padre ocupado y lleno de responsabilidades empresariales podía ofrecer. Fue por eso que, hacía 3 meses, él había aceptado la sugerencia de Verónica. Podrían vivir juntos. Sería bueno para Julia tener una figura femenina en casa, había argumentado Verónica, con su voz suave y convincente. La niña necesitaba cuidado, atención, de alguien que pudiera estar presente cuando Marcelo necesitara viajar por negocios. Parecía lógico, parecía sensato. Pero desde que Verónica se mudó a la mansión en el barrio de Salamanca, algo había cambiado. No era nada explícito, nada que Marcelo pudiera señalar con precisión. Era solo una sensación incómoda, un malestar que crecía silenciosamente como una mala hierba entre las grietas de un jardín bien cuidado. Julia ya no sonreía cuando Verónica se acercaba. La niña, antes comunicativa y cariñosa, se había vuelto retraída. Evitaba la mirada de la nueva compañera de su padre, corría a su propio cuarto cada vez que escuchaba los pasos de tacón alto de Verónica resonando por el pasillo de mármol. Marcelo lo atribuía al luto, al proceso de aceptación de una nueva persona ocupando espacios que antes pertenecían a Elena. Daba tiempo, intentaba mediar, conversaba con Julia explicando que Verónica estaba allí para ayudar,
no para reemplazar a su madre, pero la distancia entre las dos solo aumentaba. Doña Celia también había cambiado. La ama de llaves que trabajaba con la familia hacía más de 15 años, que había sido como una segunda madre para Julia y una presencia reconfortante durante los días más difíciles después de la partida de Elena, ahora caminaba por la casa con una expresión tensa, casi recelosa. Sus ojos oscuros, antes siempre amables y acogedores, cargaban una preocupación que ella no verbalizaba, pero que Marcelo podía percibir. Durante el desayuno, Celia servía el zumo de naranja con la misma eficiencia de siempre, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando Verónica entraba en la cocina para dar órdenes sobre cambios en el menú o reorganización de los armarios, Celia solo asentía en silencio, pero su rostro delataba una tensión creciente. Aquella mañana específica, mientras Marcelo terminaba de arreglarse, Verónica estaba a su lado, ajustándose su propio vestido azul marino, impecable como siempre. Ella le sonrió a través del espejo, una sonrisa calculada que no alcanzaba completamente los ojos. «Está todo perfecto, amor. La prensa va a adorar el proyecto. Elena estaría orgullosa de lo que estás haciendo». Marcelo asintió, pero la mención del nombre de Elena en los labios de Verónica siempre le causaba una incomodidad indefinible. Era como si ella estuviera intentando ocupar un espacio que no le pertenecía, como si estuviera reivindicando una intimidad con la memoria de su difunta esposa que simplemente no existía. Pero él apartó el pensamiento. Estaba siendo injusto. Verónica solo estaba intentando ser amable, intentando apoyarlo. Bajaron juntos hasta el garaje donde Pablo, el chofer de confianza de la familia, esperaba al lado del coche. Pablo tenía 50 y tantos años, cabello gris y una lealtad inquebrantable a los Torres. Había trabajado para el padre de Marcelo antes incluso de que el empresario naciera. Conocía cada secreto de la familia, cada alegría y cada tragedia. Cuando vio a Marcelo y Verónica acercarse, Pablo abrió la puerta trasera con la misma cortesía profesional de siempre, pero su mirada se cruzó rápidamente con la de Marcelo, cargando un mensaje silencioso que el empresario no supo descifrar en aquel momento. El evento tuvo lugar en el salón principal de uno de los hoteles más lujosos de la Gran Vía. Periodistas, fotógrafos, empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad madrileña se agolpaban entre las mesas decoradas con arreglos de flores blancas, símbolo de la fundación. Los micrófonos fueron colocados en el escenario, las cámaras apuntadas al púlpito donde Marcelo discursaría. La sala entera vibraba con la energía de un evento que sería noticia en los principales medios de comunicación del país. Cuando Marcelo subió al escenario, los flashes explotaron. Respiró hondo, sostuvo el micrófono y comenzó a hablar sobre Elena, sobre la mujer extraordinaria que había sido, sobre cómo su partida había dejado un vacío imposible de llenar, pero que también había inspirado la voluntad de hacer algo significativo. Habló sobre las familias que la fundación ayudaría, sobre los proyectos de asistencia psicológica para niños en duelo, sobre becas de estudio y programas de apoyo. Su voz era firme, pero cualquiera que lo conociera bien podría percibir la emoción contenida detrás de cada palabra. Verónica estaba sentada en la primera fila, aplaudiendo en los momentos justos, sonriendo para las cámaras, representando el papel de compañera solidaria con una perfección ensayada. Pero mientras Marcelo hablaba, ella discretamente revisaba el móvil bajo la mesa, tecleando mensajes rápidos que nadie más podía ver. Sus dedos se movían con urgencia, como si estuviera coordinando algo paralelo al evento, algo que no podía esperar. Marcelo terminó el discurso bajo una salva de aplausos entusiasta. La gente se acercó para felicitarlo, estrecharle la mano, elogiar la iniciativa. Él sonrió, agradeció, intercambió tarjetas de visita, prometió reuniones futuras, pero su pensamiento estaba en otro lugar. Estaba en casa, con Julia. La niña se había quedado al cuidado de Celia, dibujando en su cuarto como siempre hacía cuando se sentía triste o sola. Marcelo se había prometido a sí mismo que volvería pronto después del evento para cenar con ella, para compensar una
Ves más su ausencia. Cuando finalmente pudieron dejar el hotel, ya era final de la tarde. El tráfico de Madrid estaba caótico, como de costumbre. Pablo conducía en silencio, navegando por las calles congestionadas con la habilidad de quien conocía cada atajo de la ciudad. En el asiento trasero, Marcelo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Verónica, a su lado, seguía con el móvil, tecleando frenéticamente. ¿Todo bien, querida?, preguntó Marcelo, intentando ser atento. Verónica lo miró con una sonrisa rápida. Sí, solo resolviendo algunas cosas. Ya sabes cómo es, siempre hay detalles que ajustar. Marcelo asintió, pero algo en aquella respuesta sonó demasiado vago, demasiado evasivo. Decidió no insistir. Quizás estaba solo cansado, demasiado sensible, viendo problemas donde no existían. Cuando finalmente llegaron a la mansión en el barrio de Salamanca, el portón automático se abrió revelando el jardín impecablemente cuidado, las palmeras imperiales flanqueando la entrada, la fuente de mármol en el centro del jardín frontal. La casa era imponente, con 3 pisos, amplias terrazas y enormes ventanas que parecían abrazar la luz del sol poniente. Pero para Marcelo, aquella casa ya no parecía la misma desde que Elena había partido. Algo esencial se había perdido, como si el alma del lugar se hubiera ido con ella. Doña Celia los recibió en la puerta, como siempre, pero su rostro estaba más tenso de lo habitual. Saludó a Marcelo con un pequeño asentimiento de cabeza y prácticamente ignoró a Verónica, algo inusual para alguien tan educada y profesional. «¿Cómo está Julia?», preguntó Marcelo inmediatamente. Celia dudó un segundo antes de responder. «Está en su cuarto, señor. Dibujó toda la tarde. Casi no comió». Marcelo sintió una punzada de culpa. Subió rápidamente las escaleras, dejando a Verónica atrás. El cuarto de Julia estaba en el segundo piso, un espacio que Elena había decorado personalmente con papel pintado de mariposas coloridas, estanterías llenas de libros infantiles y una cama con dosel que hacía que la niña se sintiera una princesa. Cuando Marcelo abrió la puerta, encontró a su hija sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores y hojas de papel esparcidas. Julia levantó los ojos al verlo y su rostro se iluminó instantáneamente. «¡Papá!». Ella corrió a sus brazos y Marcelo la abrazó con fuerza, sintiendo el perfume infantil de champú de fresa en el cabello de la niña. Por un momento, todo lo demás desapareció. No había fundaciones, eventos, responsabilidades empresariales. Solo estaban él y su hija, y aquel abrazo que parecía curar un poco del dolor que ambos cargaban. «¿Qué dibujaste hoy, mi amor?». Julia lo tiró de la mano hasta el suelo, mostrándole los dibujos. Había figuras de árboles, de flores, de mariposas, y en uno de los dibujos 3 personas de la mano. Un hombre alto, una niña pequeña, y entre ellas una figura femenina de cabello largo y vestido floreado. «Eres tú, yo y mamá», dijo Julia en voz baja, como si compartiera un secreto sagrado. Marcelo sintió los ojos arder, pero contuvo las lágrimas. «¡Qué bonito, hija! Mamá estaría muy feliz». Julia sonrió, pero pronto su sonrisa se desvaneció. Miró hacia la puerta del cuarto, como si verificara si estaban solos, y luego susurró: «Papá, ¿cuándo se va Verónica?». La pregunta tomó a Marcelo por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, Julia?». La niña bajó los ojos. «No me gusta. Es mala conmigo cuando tú no estás». Marcelo sintió el corazón encogerse. «¿Mala cómo, hija? ¿Qué hace?». Julia dudó, como si tuviera miedo de hablar. «Me manda callar, dice que hago demasiado ruido y cambió las cosas del cuarto de mamá». Tiró las cosas. Marcelo respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Voy a hablar con ella. ¿Está bien? Prometo que voy a resolver esto». Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta del cuarto se abrió. Verónica estaba parada allí con una expresión que intentaba parecer amable, pero que cargaba algo de falsamente dulce. «Julia, querida, ¿no vas a saludar a tu madrastra?». Julia se encogió detrás de su padre. Marcelo sintió la tensión crecer en el aire. «Verónica,
¿Podemos hablar abajo?, dijo él manteniendo la voz tranquila. Claro, amor. Verónica sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Solo vine a avisar que la cena está casi lista. Doña Celia preparó esa pasta que te gusta. Marcelo asintió. Bajo enseguida, solo voy a terminar de hablar con Julia. Verónica salió, cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Marcelo miró a su hija, viendo el miedo en sus ojos, y por primera vez desde que Verónica había entrado en su vida, se permitió cuestionar seriamente si había cometido un error. La cena fue tensa. Marcelo intentaba mantener la conversación ligera, hablando sobre el evento, sobre la fundación, pero Julia apenas tocaba la comida, empujando los macarrones por el plato con el tenedor. Verónica, por otro lado, conversaba animadamente como si nada estuviera mal, planeando en voz alta un viaje que harían juntos, sugiriendo destinos, hoteles, restaurantes. Ah, y Marcelo, necesito decirte, ese cuarto del tercer piso, el que Elena usaba para coser, creo que sería perfecto para que lo transforme en un despacho. ¿Puedo empezar a reformarlo la semana que viene? Marcelo sintió un nudo en la garganta. Aquel cuarto aún guardaba proyectos inacabados de Elena, telas que ella había elegido, máquinas que ella había usado. Era uno de los últimos espacios intactos de la casa. Verónica, creo que es mejor dejarlo como está por ahora. La sonrisa de ella vaciló. Marcelo, querido, ya hace 2 años. No podemos vivir eternamente en el pasado. La casa necesita seguir adelante. Nosotros necesitamos seguir adelante. Había algo en la forma en que ella dijo aquello que sonó demasiado calculado, como si fuera una frase ensayada para parecer razonable, pero que en realidad escondía otras intenciones. Marcelo no respondió. Solo siguió comiendo en silencio. Después de la cena, Marcelo llevó a Julia a su cuarto y le leyó una historia para dormir. La niña se aferró a él, pidiendo que se quedara hasta que ella se durmiera. Él se quedó, sentado en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hija, hasta que su respiración se volvió tranquila y profunda. Cuando finalmente bajó, encontró a Verónica en la sala de estar, recostada en el sofá con una copa de vino en la mano. «Necesitamos hablar», dijo Marcelo, sentándose en el sillón frente a ella. «¿Sobre qué?» «Sobre Julia. Me dijo que has sido dura con ella cuando no estoy cerca». Verónica soltó una risa leve, como si la acusación fuera absurda. «Marcelo, los niños siempre exageran. Yo solo establezco límites, algo que ella claramente no tenía antes. Tú la mimás demasiado». «No es mimarla, es cuidarla. Perdió a su madre, Verónica. Todavía está procesando eso. Y yo estoy intentando ayudar, pero para eso ella necesita respetarme, y tú necesitas apoyarme». Marcelo sintió la irritación crecer. «Te apoyo, pero no voy a permitir que hieran a mi hija». Verónica colocó la copa de vino sobre la mesa con un movimiento brusco. «Nadie está hiriendo a nadie. Estás siendo dramático». Ella se levantó y salió de la sala, dejando a Marcelo solo con sus pensamientos. Él se pasó la mano por la cara, exhausto. Quizás estaba siendo dramático, quizás estaba viendo problemas donde no existían, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal no lo abandonaba. En los días siguientes, Marcelo se sumergió en el trabajo. La fundación demandaba atención. Las reuniones se acumulaban. Los viajes debían ser planificados. Salía de casa temprano y volvía tarde, siempre encontrando a Julia ya dormida. Verónica, por su parte, asumía cada vez más el control de la casa. Cambiaba muebles de lugar, despedía a empleados antiguos contratando nuevos indicados por ella, reorganizaba armarios y redecoraba habitaciones sin consultar a Marcelo. Doña Celia, en particular, parecía estar sufriendo con los cambios. La ama de llaves, que antes tenía libertad para gestionar la casa como mejor le pareciera ahora, recibía órdenes constantes. Era cuestionada sobre cada decisión. Vivía bajo un clima de tensión permanente. Cierta mañana, una semana después del evento de la fundación, Marcelo recibió una llamada urgente. Necesitaba viajar a Barcelona inmediatamente. Un inversor importante
Quería discutir una asociación que podría multiplicar los recursos de la fundación, pero la reunión debía ser en persona y lo antes posible. Marcelo dudó. No quería dejar a Julia, pero la oportunidad era demasiado grande para ser ignorada. Verónica lo tranquilizó. Ve, amor, yo me encargo de todo aquí. Julia estará bien. Prometo que la trataré como si fuera mi propia hija. Había algo en la forma en que ella dijo aquello que incomodó a Marcelo, pero él no tenía tiempo para analizar. Hizo las maletas rápidamente. Se despidió de Julia prometiendo volver pronto y embarcó en el vuelo a Barcelona aquella misma tarde. Lo que él no sabía era que tan pronto como el coche que lo llevaba al aeropuerto desapareció en la esquina, la sonrisa en el rostro de Verónica se desvaneció completamente, sustituida por una expresión fría y calculadora. La máscara había caído, y la verdadera Verónica estaba a punto de emerger. Doña Celia observaba todo desde la cocina, con el corazón encogido y un presentimiento sombrío de que algo terrible estaba por suceder. Miró el teléfono sobre la encimera, pensando en llamar a Marcelo, en alertarlo. ¿Pero alertarlo sobre qué? ¿Exactamente? ¿Sobre una sensación? ¿Sobre un miedo que ella no podía nombrar? Arriba, en el cuarto decorado con mariposas, Julia dibujaba sola, sin saber que los próximos días cambiarían todo. En sus manos, un lápiz de color azul dibujaba el cielo. Y en aquel cielo, una única nube oscura comenzaba a formarse, presagiando la tormenta que estaba por venir. La casa en el barrio de Salamanca nunca había parecido tan grande y silenciosa. Julia estaba sentada a la mesa del desayuno, revolviendo distraídamente el pan con mantequilla que doña Celia había preparado. La ama de llaves observaba a la niña con preocupación, notando cómo apenas comía, cómo sus ojos castaños parecían apagados, sin el brillo de antes. Hacía 3 días que Marcelo había partido hacia Barcelona, y en aquellos 3 días la atmósfera de la mansión había cambiado completamente. Verónica bajó las escaleras aquella mañana usando un elegante conjunto de pantalón y blazer beige, el cabello perfectamente arreglado, las uñas hechas. Sonrió al entrar en la cocina, pero era una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Buenos días, Julia». «Buenos días, Cilia». Doña Celia respondió con un seco asentimiento de cabeza, pero Julia mantuvo los ojos fijos en el plato, sin responder. Verónica arrastró una silla y se sentó a la mesa, sirviéndose café con la tranquilidad de quien estaba absolutamente en control de la situación. «Julia, cuando te hablo, espero una respuesta. Buenos días». La niña levantó los ojos lentamente, la voz casi un susurro. «Buenos días». «Muy bien». Verónica tomó un sorbo de café, saboreándolo como si degustara una victoria. «Celia, a partir de hoy vamos a hacer algunos cambios en la casa. Quiero que el cuarto de Julia sea transferido al 3er piso. Ese cuartito al lado de la antigua sala de costura sirve perfectamente». Doña Celia abrió los ojos, incrédula. «Pero, señora Verónica, aquello es prácticamente un trastero. Es demasiado pequeño para una niña y queda lejos de todo». «Exactamente por eso. Julia necesita aprender a ser más independiente. No puede estar dependiendo de usted o de su padre para todo. Además, su cuarto actual es demasiado amplio. Lo voy a transformar en un vestidor». Julia sintió las lágrimas empezar a arder en los ojos. Aquel era el cuarto que su madre había decorado para ella, cada detalle elegido con amor. Las mariposas en la pared, la cama con dosel, las estanterías llenas de libros que Elena le leía antes de dormir. Era el último pedazo tangible de su madre que le quedaba. «Pero ese es mi cuarto», dijo la niña, la voz temblorosa. «Era tu cuarto», corrigió Verónica con frialdad calculada. «Ahora es mi vestidor. Y te vas a mudar hoy mismo. Celia, quiero todo organizado hasta el final de la tarde». Doña Celia miró a Julia, viendo la desesperación en el rostro de la niña, y sintió el corazón romperse, pero su empleo dependía de obedecer. Con renuencia asintió. «Sí, señora». Julia se levantó de la mesa, tirando la silla en el proceso, y corrió escaleras arriba, sollozando. Verónica ni siquiera se giró para mirar, continuando a tomar su café,
con la misma serenidad perturbadora. Más tarde aquella mañana, mientras doña Celia subía lentamente las escaleras cargando cajas vacías para empacar las pertenencias de Julia, oyó voces provenientes del despacho que Marcelo mantenía en la planta baja. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija Celia pudo ver a Verónica al teléfono, hablando en voz baja, pero lo suficientemente clara para ser oída. Sí, él viaja la próxima semana también. 2 semanas enteras fuera. Es el tiempo que necesitamos. La voz de Verónica era fría, estratégica. ¿Consigues los documentos para entonces? Perfecto. Y en cuanto al poder notarial, ¿estás seguro de que va a funcionar? No podemos tener errores. Celia se congeló en el pasillo, el corazón latiéndole fuerte. ¿Quién era la persona al otro lado de la línea? ¿Sobre qué documentos estaba hablando Verónica? ¿Y qué poder notarial era ese? La ama de llaves sabía que debería seguir andando, que no debería estar oyendo aquella conversación, pero sus pies parecían pegados al suelo de mármol. No, la niña no es problema. Me encargaré de eso. Se quedará calladita en su rincón, sin molestar a nadie. Verónica soltó una risa baja, cruel. Y si intenta decir algo a su padre, simplemente diré que es una rabieta de niña mimada. Marcelo está tan lleno de culpa que cree cualquier cosa que le diga. Doña Celia sintió la náusea subir por la garganta. Retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y subió corriendo al cuarto de Julia. Encontró a la niña acostada en la cama, abrazada a un oso de peluche que había sido regalo de su madre, llorando silenciosamente. «Julia, querida», susurró Celia, sentándose en el borde de la cama y acariciando el cabello de la niña. «Necesito que seas muy fuerte ahora». «Está bien, muy fuerte y muy valiente». Julia la miró con los ojos rojos e hinchados. «Quiero a mi papá». «Lo sé, mi amor, y él va a volver. Pero mientras tanto, tienes que confiar en mí. No importa lo que pase, no importa lo que Verónica diga o haga, tienes que ser fuerte. Tu madre estaría muy orgullosa de ti». La niña asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Celia la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad de proteger a aquella niña, sabiendo que algo muy malo estaba sucediendo en aquella casa, pero sin saber exactamente qué o cómo impedirlo. Aquella tarde, el cuarto de Julia fue desmontado. Verónica supervisó personalmente cada detalle, ordenando que los muebles fueran retirados, que el papel, pintado con mariposas, fuera arrancado, que las estanterías de libros fueran vaciadas. Julia observó todo desde lejos, en el pasillo, abrazada al oso de peluche, viendo pedazos de su infancia ser destruidos ante sus ojos. Doña Celia intentaba salvar lo que podía, guardando dibujos, fotos, pequeños objetos que tenían valor sentimental para la niña, escondiéndolos en cajas que llevó secretamente al cuartito del 3er piso. El nuevo cuarto de Julia era minúsculo. Apenas cabía una cama individual y un pequeño armario. No tenía la luz natural abundante del cuarto anterior. La ventana era pequeña y daba al patio trasero, donde el árbol de jabuticaba que Elena había plantado se mecía con el viento. Al menos desde allí, Julia podría ver el árbol, la última conexión física con su madre. Por la noche, cuando Julia estaba acostada en aquel espacio apretado y extraño, oyó pasos en el pasillo. Verónica abrió la puerta sin llamar, sosteniendo un vaso de leche. «Te traje tu leche. Bébetela toda». Julia miró el vaso con desconfianza. «No tengo sed». «No pregunté si tienes sed. Te mandé beber». La niña tomó el vaso con las manos temblorosas y dio pequeños sorbos bajo la mirada vigilante de Verónica. La leche tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero ella no se atrevió a quejarse. Cuando terminó, Verónica tomó el vaso vacío y salió sin decir buenas noches, cerrando la puerta por fuera. Julia oyó el clic de la cerradura y sintió el pánico subir. Corrió hasta la puerta intentando abrir, pero estaba cerrada con llave. Golpeó la madera, llamó a doña Celia, pero nadie respondió. Finalmente, exhausta y asustada, la niña volvió a la cama, abrazó el oso de peluche y lloró hasta quedarse dormida.
Mientras tanto, en la planta baja, Verónica estaba nuevamente al teléfono. Está todo listo. La niña está controlada. Ahora solo necesitamos garantizar que él se quede fuera el tiempo suficiente para finalizar todo. ¿Consigues los papeles del banco mañana? Perfecto. ¿Y el otro contacto, el que mencionaste, acepta el trabajo? Al otro lado de la sala, escondida detrás de la puerta de la cocina, doña Celia oía todo con el corazón acelerado. Sabía que necesitaba hacer algo, que no podía simplemente quedarse parada mientras algo terrible se desarrollaba. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si se lo contaba a Marcelo, sería su palabra contra la de Verónica. Y Verónica era convincente, manipuladora. Sabía exactamente cómo voltear cualquier situación a su favor. Celia decidió que necesitaba pruebas concretas de lo que sea que Verónica estuviera planeando. Al día siguiente, cuando Verónica salió para un supuesto almuerzo con amigas, la ama de llaves entró en el despacho que la nueva señora de la casa había montado para sí misma. Sobre la mesa, pilas de documentos. Celia comenzó a hojearlos con las manos temblorosas, sin entender completamente la jerga jurídica, pero reconociendo firmas, sellos, números de cuentas bancarias. Había poderes notariales, contratos de transferencia patrimonial, documentos que parecían dar a Verónica poderes sobre las empresas y cuentas de Marcelo. Con el móvil temblándole en las manos, Celia fotografió todo lo que pudo, guardando las imágenes en una carpeta oculta. Entonces oyó el ruido de un coche en la entrada. Verónica estaba volviendo antes. Celia arregló rápidamente los papeles exactamente como estaban y corrió a la cocina, fingiendo estar ocupada preparando el almuerzo. Verónica entró en la casa acompañada de un hombre que Celia reconoció inmediatamente. Su corazón se hundió. Era Rodrigo Castillo, el antiguo gerente financiero de las empresas Torres, a quien Marcelo había despedido hacía 2 años por sospechas de fraude. ¿Qué hacía él allí? Celia fingió no reconocerlo, saludándolos con la formalidad de siempre, pero sus oídos estaban atentos. Verónica y Rodrigo fueron directamente al despacho, cerrando la puerta. La ama de llaves se acercó discretamente, pegando el oído a la madera. «Conseguí las firmas que pediste». La voz de Rodrigo era baja, conspiratoria. El falsificador hizo un trabajo perfecto. Nadie notará la diferencia. «Óptimo. ¿Y en cuanto al banco?» «Todo listo. Tan pronto como presentes el poder notarial, tendrás acceso total a las cuentas. Podemos empezar las transferencias la próxima semana». «¿Y el plan B?» Rodrigo dudó. «¿Estás segura? Es un riesgo grande». «Estoy segura. Si algo sale mal, necesitamos una garantía. Y ella es la garantía perfecta». Celia no pudo oír nada más, pero lo que había oído ya era suficiente para dejarla aterrorizada. Estaban planeando robar a Marcelo, y Julia de alguna manera estaba involucrada en eso como garantía. ¿Garantía de qué? Aquella noche Celia esperó a que Verónica durmiera y subió silenciosamente hasta el cuartito de Julia. Destrabó la puerta con la llave maestra que guardaba y entró. La niña estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el árbol de jabuticaba de abajo. «Julia, ¿estás bien?» La niña se giró y Celia vio que estaba pálida, con ojeras profundas. «Estoy mareada y con hambre. Verónica no me deja comer bien». Celia sintió la rabia hervir, pero mantuvo la calma. «Te traje esto», dijo sacando de la bolsa del delantal un sándwich envuelto en una servilleta. «Come despacio y esconde bien las evidencias». Julia devoró el sándwich como si no comiera hacía días. «¿Cuándo vas a hablar con mi padre?» «Pronto, querida, muy pronto. Pero primero necesito reunir más información». «¿Confías en mí?» Julia asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Confío». Celia la abrazó antes de salir, cerrando la puerta, nuevamente para no levantar sospechas. Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía abandonar a aquella niña. En los días siguientes, la situación empeoró. Rodrigo prácticamente se mudó a la mansión, asumiendo el control de la seguridad y de las entradas y salidas. Contrató a sus propios guardias de seguridad.
hombres de apariencia intimidante que vigilaban cada rincón de la propiedad. Doña Celia intentó llamar a Marcelo 2 veces, pero las llamadas no se completaban. Descubrió a través de Pablo, el chófer, que Verónica había instruido a la operadora de telefonía para bloquear llamadas externas. Pablo estaba igualmente preocupado. Notaba el ir y venir de Rodrigo, las conversaciones susurradas, el cambio de ambiente en la casa. Cierta tarde, cuando fue a buscar a Verónica para otra de sus salidas misteriosas, consiguió oír parte de una conversación que ella tuvo en el coche, hablando por teléfono con alguien. Sí, todo está yendo perfectamente. Marcelo confía en mí completamente. Ni se imagina que cada documento que firmó en las últimas semanas me estaba dando más poder. Y cuando él vuelva de este viaje, va a descubrir que ya no tiene control sobre nada. Pablo sintió la sangre helarse. Necesitaba avisar a Marcelo. ¿Pero cómo? Decidió que la próxima vez que saliera a repostar el coche, intentaría usar un teléfono público para hacer una llamada. Era arriesgado, pero era la única opción. Mientras tanto, Julia languidecía en el cuartito del tercer piso. Verónica había establecido una rutina cruel. La niña solo podía salir para usar el baño en horarios específicos, recibía solo una comida al día y pasaba el resto del tiempo encerrada. Doña Celia hacía lo posible para llevar comida extra escondida, pero estaba siendo vigilada de cerca por Rodrigo y sus guardias. Una noche, Julia encontró entre sus pertenencias una antigua nota que su madre había escrito. Estaba dentro de un libro de cuentos que Celia había conseguido salvar. La nota decía: «Mi pequeña mariposa, no importa cuán oscura sea la noche, recuerda que tu padre te ama más que a nada en el mundo, y ese amor siempre te encontrará. Nunca te rindas, mamá». Julia agarró aquel papel como si fuera un talismán, leyendo y releyendo las palabras de su madre, buscando fuerza para soportar cada día. Empezó a escribir en un cuaderno que escondía bajo el colchón, documentando todo lo que Verónica hacía, todas las crueldades, todas las amenazas. Intuía con la sabiduría prematura que el sufrimiento a veces trae, que aquellas anotaciones podrían ser importantes algún día. Doña Celia, por su parte, continuaba reuniendo pruebas. Fotografaba documentos siempre que tenía oportunidad, anotaba conversaciones que conseguía oír, guardaba recibos sospechosos que encontraba en la basura. Sabía que estaba corriendo peligro, que si Verónica o Rodrigo descubrían lo que estaba haciendo, podría sufrir graves consecuencias. Pero mirar a Julia, a aquella niña inocente siendo destruida día tras día, era motivación suficiente para continuar. Una mañana, Celia encontró un recibo particularmente perturbador. Era de una funeraria. Los servicios contratados incluían un memorial infantil, flores blancas, urna pequeña. Se le heló la sangre. ¿Qué significaba aquello? ¿Estarían planeando algo aún más siniestro? Necesitaba actuar rápido. Aquella misma tarde, aprovechando que Verónica y Rodrigo estaban reunidos en el despacho y los guardias hacían ronda en el jardín, Celia escribió una carta a mano, detallando todo lo que había descubierto, incluyendo las fotografías de los documentos que imprimió a escondidas en la impresora del despacho de Marcelo. Puso todo en un sobre grueso, lo dirigió al hotel en Barcelona, donde sabía que Marcelo estaba hospedado, y lo escondió debajo del uniforme. Aquella noche, fingiendo que necesitaba comprar medicinas en la farmacia, Celia salió de la mansión a pie. Caminó 3 manzanas hasta encontrar una oficina de correos que funcionaba hasta más tarde. Con las manos temblorosas, pagó por el envío expreso internacional, garantizando que la carta llegaría a Marcelo lo antes posible. Cuando volvió a casa, encontró a Verónica esperándola en la sala. «¿Dónde estabas?» «Fui a comprar medicamento para mi tensión, señora». Celia mostró la bolsa de la farmacia, el corazón latiéndole desacompasado. Verónica la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Solo le hizo un gesto para que se fuera. Celia subió a su cuarto en la parte trasera de la casa, cerró la puerta con llave y se desmoronó en la cama temblando. Había hecho su parte. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que la carta llegara a tiempo.
En el cuartito del tercer piso, Julia también rezaba. Rezaba para que su padre volviera pronto, para que todo aquello fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Miraba por la pequeña ventana hacia el árbol de jabuticaba, meciéndose con el viento, y conversaba mentalmente con su madre, pidiendo fuerza, pidiendo orientación. La noche cayó sobre Madrid, y la mansión, en el barrio de Salamanca, parecía un escenario donde múltiples tragedias se preparaban para suceder simultáneamente. En la planta baja, Verónica y Rodrigo brindaban con champán, celebrando anticipadamente el éxito del golpe que estaban aplicando. En el cuarto de servicio, doña Celia rezaba en silencio, esperando que su carta llegara a tiempo. Y en el cuartito apretado del tercer piso, una niña de 7 años sostenía una nota amarillenta de su madre y se aferraba a la esperanza de que el amor de su padre realmente la encontraría, no importara cuán oscura fuera la noche. Y en Barcelona, a miles de kilómetros de allí, Marcelo Torres participaba en otra reunión de negocios, completamente ajeno al hecho de que su vida, su hija y su patrimonio estaban siendo destruidos sistemáticamente por alguien en quien había depositado confianza. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque la carta de doña Celia ya estaba en camino, cargando verdades que iban a explotar aquella realidad cuidadosamente construida por Verónica, revelando la extensión completa de la traición y la crueldad que se habían instalado en el corazón de aquella casa. Marcelo estaba sentado en su cuarto de hotel en Barcelona, revisando contratos y hojas de cálculo que se esparcían sobre la mesa de trabajo. La reunión de aquel día había sido productiva pero exhaustiva. El inversor había demostrado interés real en la fundación, y los números empezaban a tener sentido. Más recursos significaban más familias ayudadas, más niños amparados. Significaba dar propósito al dolor que aún cargaba por la pérdida de Elena. Pero incluso en medio de los números y proyecciones, su mente volvía constantemente a casa, a Julia. Había intentado llamar 3 veces aquel día, pero ninguna de las llamadas se había completado. Problemas en la línea, probablemente. Madrid siempre tenía esas inestabilidades. Llamaron a la puerta. Marcelo se levantó esperando que fuera el servicio de habitaciones con la cena que había pedido, pero cuando abrió, encontró a un empleado de la recepción sosteniendo un sobre voluminoso. Correspondencia express para el señor Torres. Acaba de llegar. Marcelo agradeció y cerró la puerta mirando el sobre con curiosidad. No esperaba nada. El remitente era Celia Santos y la dirección era la de la mansión en el barrio de Salamanca. ¿Por qué doña Celia estaría enviando correspondencia express? Un escalofrío recorrió su espalda. Rasgó el sobre con prisa y encontró varias hojas manuscritas, fotografías y documentos. Comenzó a leer, y a cada línea sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor Marcelo, le escribo esta carta porque ya no consigo contactarlo por teléfono, y lo que tengo que decirle no puede esperar. Desde que usted partió, cosas terribles están sucediendo en esta casa. La señora Verónica no es quien usted piensa que es. Marcelo continuó leyendo, los ojos desorbitados, las manos temblorosas. Celia describía en detalle el traslado de Julia al cuartito del tercer piso, el aislamiento, la falta de comida adecuada. Describía las conversaciones que había oído entre Verónica y un hombre llamado Rodrigo Castillo, nombre que hizo a Marcelo sentir náuseas. Rodrigo, el gerente que él mismo había despedido por fraude. Celia había adjuntado fotografías de documentos que él reconoció inmediatamente como falsificaciones de su firma, poderes notariales que nunca había firmado, autorizaciones de transferencia bancaria que desconocía completamente. Pero lo que más lo impactó fue la fotografía final, un recibo de una funeraria, servicios para memorial infantil. Nombre no especificado, pero las especificaciones eran claras: urna pequeña, flores blancas, decoración adecuada para niña de 7 años. Marcelo sintió que el mundo giraba. Soltó los papeles sobre la cama y corrió al baño, vomitando. Cuando consiguió recomponerse, volvió al cuarto con las piernas temblorosas y tomó el móvil,
marcando inmediatamente a la mansión. La llamada no se completó. Intentó el móvil de Verónica. Buzón de voz. Intentó el teléfono fijo nuevamente. Nada. Fue entonces cuando percibió, revisando el historial de llamadas, que ninguna de sus tentativas de contacto en los últimos días se había completado. Las llamadas simplemente no salían. Accedió rápidamente a su portátil y entró en el sistema bancario de la empresa. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras revisaba movimientos, accesos, autorizaciones. Lo que vio lo dejó helado. Había inicios de sesión de direcciones IP que no reconocía. Transferencias pendientes esperando solo confirmación final. Cuentas que habían sido abiertas a su nombre sin su conocimiento. Alguien estaba asumiendo sistemáticamente el control de su imperio financiero, y aquel alguien tenía acceso a informaciones que solo podrían haber venido de dentro de su propia casa. Marcelo comenzó inmediatamente a actuar. Canceló todas las transferencias pendientes, cambió contraseñas, bloqueó accesos no autorizados, activó alertas de seguridad en todas las cuentas. Entonces llamó a su abogado, el doctor Enrique Morales, interrumpiendo lo que sea que el hombre estuviera haciendo aquella noche. «Enrique, necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decir. Y necesito que actúes inmediatamente». Explicó todo en detalles, envió copias digitalizadas de los documentos que Celia había mandado, instruyó al abogado a protocolizar denuncias, activar autoridades, preparar todo lo que fuera necesario para proteger a Julia y su patrimonio. Enrique, un hombre experimentado que ya había visto de todo en décadas de abogacía, quedó impactado con la extensión del fraude. «Marcelo, esto es gravísimo. Voy a activar contactos en la policía inmediatamente. Pero tú necesitas volver a Madrid ahora. Tu hija está en peligro». «Ya voy». Marcelo colgó y empezó a tirar sus cosas en la maleta sin ninguna organización, solo empujando todo dentro. Llamó a la recepción, canceló todas las reuniones programadas para los próximos días, pidió que prepararan su cuenta. En menos de 20 minutos estaba en el taxi camino al aeropuerto. Compró un billete en el primer vuelo disponible para Madrid, que saldría de allí en 2 horas. Fueron las 2 horas más largas de su vida. Sentado en la sala de embarque, Marcelo miraba fijamente la fotografía de Julia, que mantenía como fondo de pantalla en el móvil. Su pequeña, su razón de vivir, estaba siendo torturada, aislada, usada como pieza en un juego cruel de codicia y manipulación. Y él, ciego por su propia soledad y necesidad de seguir adelante, había traído a la serpiente a casa, había confiado en Verónica, había creído cuando ella dijo que cuidaría de Julia como si fuera su propia hija. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? La culpa amenazaba con consumirlo, pero Marcelo la transformó en determinación. Verónica no sabía con quién se estaba metiendo. Él no había construido un imperio desde cero siendo débil o pasivo, y cuando se trataba de proteger a su hija, no había límites para lo que estaba dispuesto a hacer. El vuelo despegó finalmente, cortando la noche en dirección a Madrid. Marcelo no consiguió cerrar los ojos ni por un minuto. Seguía revisando el móvil, aunque sabía que no tendría señal, solo sosteniendo el aparato como si aquello pudiera de alguna forma conectarlo con Julia. Hacerla sentir que él estaba volviendo, que todo estaría bien. Mientras tanto, en la mansión en el barrio de Salamanca, los acontecimientos tomaban un rumbo aún más sombrío. Verónica y Rodrigo habían decidido acelerar sus planes. La sala de estar estaba siendo transformada en algo irreconocible. Flores blancas cubrían cada superficie disponible. Lazos de terciopelo negro colgaban de las paredes. En el centro de la sala, absurdamente, habían colocado una urna pequeña, vacía, pero simbólicamente poderosa. Era un escenario mórbido, calculado para impactar, para destruir psicológicamente. Doña Celia observaba todo con horror creciente desde el umbral de la cocina. ¿Qué estaban haciendo? Rodrigo coordinaba a hombres que traían más decoraciones, más arreglos florales. Había incluso una lista sobre la mesa con nombres de personas que serían invitadas a aquel falso memorial. El plan, Celia percibió con un escalofrío,
era hacer creer a Marcelo que algo terrible había sucedido con Julia, llevarlo a la desesperación absoluta y en aquel estado vulnerable, forzarlo a firmar documentos que entregarían todo a Verónica. Era diabólico, era monstruoso, y estaba sucediendo justo delante de sus ojos. Celia subió silenciosamente las escaleras hasta el tercer piso. Abrió la puerta del cuartito de Julia y encontró a la niña acostada en la cama, febril. La niña estaba visiblemente más delgada, la piel pálida, los ojos hundidos. Cuando vio a Celia, intentó sonreír, pero apenas tenía fuerzas. «Tía Celia, ¿mi padre volvió?» «Volverá pronto, mi amor, muy pronto, lo prometo». Celia le sostuvo la mano a la niña, sintiéndola demasiado caliente. Julia tenía fiebre. Necesitaba un médico, pero sabía que Verónica nunca lo permitiría. La ama de llaves tomó una toalla húmeda y comenzó a pasarla por el rostro y los brazos de la niña, intentando bajar la temperatura. «Aguanta firme, querida. Tu padre ya sabe de todo. Él vendrá a buscarte». Julia asintió débilmente, cerrando los ojos. Celia se quedó allí por unos minutos más, rezando en voz baja, pidiendo fuerzas para aquella niña inocente. Entonces oyó pasos en el pasillo. Rápidamente salió del cuarto y cerró la puerta nuevamente, fingiendo estar solo, verificando si todo estaba en orden. Verónica apareció en el pasillo, los ojos fríos como el hielo. «¿Qué hace usted aquí?» «Solo verificando el cuarto, señora. Todo está en orden». «Óptimo. Baje. Tengo instrucciones para usted». Celia obedeció, bajando detrás de Verónica. En la sala el escenario estaba completo. Parecía realmente un velatorio. La ama de llaves sintió el estómago revolverse. «Mañana por la mañana temprano, usted preparará café para algunas visitas que vendrán, y no quiero ni una palabra suya sobre nada de lo que está sucediendo aquí». ¿Entendió? «Sí, señora». «Óptimo. Ahora vaya a descansar. Mañana será un día largo». Celia volvió a su cuarto, pero no durmió. Se quedó despierta toda la noche, de rodillas junto a la cama, rezando. Rezando para que Marcelo llegara a tiempo. Rezando para que Julia aguantara. Rezando para que todo aquello terminara pronto. Pablo, el chofer, también estaba inquieto. Había conseguido hacer una llamada desde un teléfono público más temprano, intentando contactar a Marcelo, pero no tuvo éxito. Decidió que, si Marcelo no aparecía hasta el día siguiente, él mismo conduciría hasta Barcelona para avisarle personalmente. La lealtad a la familia Torres estaba por encima de cualquier miedo que Verónica o sus secuaces pudieran inspirar. La madrugada llegó y con ella, el vuelo de Marcelo aterrizó en el aeropuerto de Barajas. No esperó por el equipaje, salió directamente del aeropuerto y tomó un taxi. «Voy al barrio de Salamanca y necesito llegar rápido». El taxista, percibiendo la urgencia en la voz del pasajero, aceleró todo lo que el tráfico matutino de Madrid permitía. Marcelo miraba por la ventana, viendo la ciudad despertar, la gente yendo a trabajar, la vida siguiendo su curso normal mientras la suya se estaba desmoronando. Revisó el móvil una vez más. Las 7 de la mañana. Enrique ya debería estar movilizando a las autoridades. Todo necesitaba suceder rápido. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente al portón de la mansión, Marcelo sintió el corazón acelerarse. La casa parecía la misma desde fuera, imponente, tranquila, pero él sabía que por dentro era un escenario de horrores. Pagó la carrera sin esperar el cambio y activó el interfono. Nadie respondió. Activó nuevamente. Silencio. Marcelo no dudó. Digitó el código del portón que solo él, Elena y recientemente Verónica conocían. El portón se abrió lentamente. Él entró, caminando rápidamente por la entrada de piedras portuguesas, pasando por la fuente, subiendo los escalones de la entrada principal. Usó la llave, abrió la puerta, y lo que vio lo hizo detenerse en medio del pasillo. Flores blancas, lazos negros, velas, y en el centro de la sala una urna pequeña con una placa de bronce. Su corazón se detuvo cuando leyó el nombre grabado. Julia Torres, las fechas de nacimiento
y absurdamente una fecha de fallecimiento de apenas 2 días atrás. Marcelo sintió que las piernas le flaqueaban. No, no, esto no podía ser real. Era imposible. Pero la decoración, el memorial, todo parecía tan elaborado, tan real. Por un breve momento, la realidad pareció fragmentarse a su alrededor. Fue cuando oyó pasos. Verónica bajó las escaleras, vestida de negro, el rostro componiendo una expresión de falsa tristeza. «Marcelo, has vuelto. Intenté llamarte, intenté avisarte, pero... ¿Qué pasó con mi hija?» La voz de Marcelo salió ronca, estrangulada por la emoción. Verónica bajó algunos escalones más, las manos dramáticamente cruzadas sobre el pecho. «Fue tan rápido, Marcelo. Tuvo una fiebre alta, tan alta. Llamé a médicos, hice todo lo que pude, pero... ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está?» Marcelo no esperó respuesta. Pasó corriendo por Verónica, subiendo las escaleras a saltos. Verificó el antiguo cuarto de Julia, ahora transformado en vestidor como la ama de llaves había mencionado en la carta. Vacío. Corrió al segundo piso, verificando cada habitación. Nada. Fue entonces cuando se acordó del tercer piso. Subió corriendo la última escalera, encontrando un pasillo estrecho con varias puertas. Comenzó a abrir cada una hasta encontrar una cerrada con llave. «Julia, Julia, ¿estás ahí?» Un débil gemido del otro lado. Era ella. Estaba viva. Marcelo sintió un alivio tan intenso que casi cayó de rodillas allí mismo. Pateó la puerta con toda su fuerza, una vez, 2 veces, hasta que la cerradura cedió y la puerta se abrió de par en par. Lo que vio dentro de aquel cuartito minúsculo hizo que la rabia explotara en su pecho como nunca antes. Julia estaba acostada en una cama demasiado pequeña, cubierta por una sábana fina, el rostro pálido y sudoroso por la fiebre, los ojos hundidos, el cuerpo visiblemente más delgado. Cuando vio a su padre, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Papá», susurró, extendiendo los brazos débiles. Marcelo corrió hasta ella, cogiéndola en brazos con todo el cuidado. Sintiendo lo ligera que estaba, demasiado frágil, abrazó a su hija contra el pecho, sintiendo las lágrimas rodar finalmente por su rostro. «Todo está bien ahora, mi amor. Papá está aquí. Nadie nunca más te hará daño». Julia se aferró a él, llorando, temblando. Marcelo la envolvió mejor en la sábana y bajó las escaleras, cargándola en brazos. Cuando llegó a la planta baja, encontró a Verónica parada en medio de la sala, al lado de Rodrigo, que había aparecido de algún lugar de la casa. «Marcelo, no entiendes», Verónica comenzó, la voz ahora perdiendo aquel tono dramático y ganando un timbre más desesperado. «Puedo explicarlo todo. Quítate de mi vista». La voz de Marcelo era baja, pero cargada de una furia contenida tan intensa que Verónica retrocedió instintivamente. Rodrigo dio un paso adelante, como si fuera a intervenir, pero una mirada de Marcelo lo hizo congelarse en el lugar. Marcelo llevó a Julia hasta el sofá, acostándola cuidadosamente. Doña Celia apareció corriendo de la cocina, las manos sobre la boca al ver la escena. «Celia, llame al doctor Méndez. Diga que es emergencia». «Sí, señor. Inmediatamente». Mientras Celia corría al teléfono, Marcelo volvió su atención hacia Verónica y Rodrigo. «Ustedes dos no salen de esta casa y van a explicarme cada detalle de esta farsa antes de que las autoridades lleguen». Verónica intentó mantener la compostura. «Marcelo, si solo escucharas...» «Ya he oído todo lo que necesitaba». Sacó del bolsillo las copias de los documentos que Celia había enviado, tirándolos sobre la mesa decorada con flores de velatorio. «Sé de las falsificaciones, sé de las transferencias bancarias, sé que ustedes planeaban robarme. Y sé», miró la urna vacía con repulsa, «que usarían a mi hija como instrumento de chantaje emocional». Rodrigo intentó salir discretamente en dirección a la puerta, pero Pablo, que había entrado en la casa al oír la conmoción, bloqueó la salida. «Nadie sale», dijo Pablo firmemente, cruzando los brazos sobre el pecho. El médico llegó en menos de 20 minutos,
examinando a Julia allí mismo en la sala. Después de verificar temperatura, presión y hacer varias preguntas a la niña, se volvió hacia Marcelo. Está deshidratada y desnutrida, pero no tiene ninguna enfermedad grave. Con alimentación adecuada, hidratación y reposo, se recuperará completamente. Pero necesito saber, ¿cómo llegó a este estado? Marcelo miró a Verónica con odio puro. Pregúntele a ella. El médico entendió inmediatamente que había algo muy malo sucediendo allí, pero profesionalmente se centró en cuidar a la paciente. Aplicó suero, prescribió medicamentos, orientó sobre alimentación y cuidados. Doña Celia anotó todo meticulosamente, ya organizando mentalmente cómo haría para recuperar la salud de la niña. Tan pronto como el médico salió, Marcelo se volvió hacia Rodrigo. Tiene 30 segundos para decirme exactamente lo que estaba sucediendo aquí antes de que llame a la policía. Y dependiendo de lo que diga, puedo considerar no procesarlo por intento de secuestro, además de fraude. Rodrigo, percibiendo que el juego había terminado, comenzó a hablar. Confesó el plan de falsificar documentos, de asumir el control de las cuentas bancarias de Marcelo, de usar el escenario del falso memorial para destruirlo emocionalmente y forzarlo a firmar poderes notariales que entregarían todo. Confesó que Verónica había sido la mentora de todo, que ella venía planeando aquello desde antes incluso de acercarse a Marcelo. Marcelo escuchó todo en silencio, la mandíbula apretada, los puños cerrados. Cuando Rodrigo terminó, tomó el móvil y llamó a Enrique Morales. «Enrique, estoy en casa. Los tengo a los dos aquí. Traiga a las autoridades. Ahora». Mientras esperaban, Verónica intentó una última jugada. Se sentó en un sillón, las manos temblando, y comenzó a llorar. «Marcelo, sé que cometí errores, pero hice todo porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de ser sustituida como lo fui en mi matrimonio anterior. No entiendes lo que es vivir a la sombra de una mujer perfecta que ya se fue. Yo solo quería garantizar mi lugar, garantizar que no me dejarías». Marcelo la miró sin ninguna piedad. «Heriste a mi hija, una niña inocente de 7 años. La aislaste, la dejaste pasar hambre, la dejaste enfermar. Montaste este circo grotesco», señaló la decoración de velatorio alrededor, «para manipularme. No existe justificación en el mundo para lo que hiciste». «Pero te amo, Verónica», insistió desesperada. «No, nunca me amaste. Amabas mi dinero, mi posición, mi apellido, y estabas dispuesta a destruir a una niña para conseguirlo. Hay un nombre para eso, Verónica. Y no es amor». El sonido de sirenas acercándose resonó por la calle. Momentos después, la casa estaba llena de policías, investigadores y abogados. Enrique Morales llegó con un equipo completo, ya trayendo documentos, pruebas, autorizaciones judiciales. Rodrigo fue llevado inmediatamente bajo custodia, sin resistencia. Verónica intentó argumentar, intentó dramatizar, pero los documentos no mentían. Las fotografías que Celia había tomado, los recibos, las grabaciones que Pablo había hecho discretamente de conversaciones comprometedoras, todo formaba un dossier irrefutable. Cuando finalmente le pusieron las esposas a Verónica, ella miró a Marcelo una última vez. «Te vas a arrepentir de esto». «Lo único de lo que me arrepiento», Marcelo respondió tranquilamente, «es de haber permitido que entraras en la vida de mi hija». Verónica fue llevada, gritando que estaba siendo injusticiada, que había sido mal comprendida, que todo era un gran error. Pero sus palabras se perdieron en la noche, mientras el coche de la policía desaparecía por la calle. Cuando finalmente la casa quedó en silencio nuevamente, solo familia y empleados de Best Confianza permanecieron. Marcelo se sentó al lado de Julia en el sofá, sosteniendo la mano de su hija. Doña Celia trajo un caldo caliente que la niña tomó lentamente, por primera vez en días, comiendo algo sustancial y hecho con amor. Pablo retiró discretamente todas las decoraciones macabras de la sala, devolviendo al espacio alguna dignidad. «Papá», dijo Julia en voz baja, la voz aún débil, «volviste de verdad». «Volví, mi amor, y nunca más te dejaré». La niña sonrió,
y en aquella sonrisa frágil pero genuina, Marcelo vio la fuerza impresionante de su hija, la resiliencia que ella había heredado de Elena. Julia había sobrevivido, ellos habían sobrevivido, y de allí en adelante todo sería diferente. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana del cuarto de Julia, iluminando suavemente el rostro de la niña, que finalmente dormía tranquila. Marcelo estaba sentado en un sillón al lado de la cama, observando cada respiración de su hija, aún incapaz de alejarse de ella por mucho tiempo. Habían pasado solo 3 días desde que Verónica y Rodrigo fueron llevados por la policía, pero para Marcelo parecía una eternidad. 3 días de cuidados intensivos, de médicos visitando la casa regularmente, de doña Celia preparando comidas nutritivas cada pocas horas, de Pablo haciendo compras de medicamentos y todo lo demás que fuera necesario. 3 días reconstruyendo, pedazo a pedazo, la seguridad que había sido brutalmente robada a su hija. Julia se movió en la cama, abriendo los ojos lentamente. Cuando vio a su padre allí, sonrió. Era una sonrisa pequeña aún, frágil pero genuina. «Papá, todavía estás aquí. Siempre voy a estar aquí, mi amor, lo prometo». Ella extendió la mano y Marcelo la sostuvo con delicadeza, sintiendo cómo los dedos de la niña ya estaban un poco más fuertes que 3 días atrás. El médico tenía razón. Con el cuidado adecuado, Julia se estaba recuperando. Los colores volvían lentamente a su rostro. El apetito aumentaba cada día, y el brillo en los ojos castaños comenzaba a reaparecer. Doña Celia entró en el cuarto cargando una bandeja con avena, frutas picadas y zumo natural de naranja. «Buenos días, mi querida. Traje el desayuno». Julia se sentó en la cama con la ayuda de su padre, y esta vez comió con ganas, masticando despacio, saboreando cada cucharada. Marcelo observaba con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por verla recuperarse, tristeza por saber que aquella niña había pasado hambre en su propia casa, bajo su techo, mientras él estaba lejos creyendo que estaba siendo cuidada. Después del desayuno, Marcelo bajó para atender una llamada de Enrique Morales, su abogado. Las noticias se actualizaban constantemente. Verónica y Rodrigo estaban detenidos esperando juicio. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida, malos tratos. Las pruebas reunidas por Celia, las fotografías, los documentos falsificados incautados en la casa, las declaraciones de Pablo y de los guardias de seguridad que Rodrigo había contratado y que rápidamente se convirtieron en testigos para reducir sus propias penas, todo formaba un caso sólido e irrefutable. «Marcelo», dijo Enrique al otro lado de la línea, «la defensa de Verónica está intentando alegar perturbación emocional, estrés postraumático del divorcio anterior, intentando pintar un cuadro de mujer fragilizada que cometió errores por desesperación. ¿Y cree que puede funcionar? No con las pruebas que tenemos, el recibo de la funeraria, el memorial montado, el aislamiento de una niña de 7 años. Eso no es desesperación emocional, Marcelo. Es premeditación cruel. Cualquier juez mínimamente sensato verá eso». Marcelo respiró hondo. «Quiero garantías de que ella nunca más se acerque a mi hija. Ya estamos tramitando medidas restrictivas permanentes. Ella no podrá acercarse a ustedes, ni ahora ni cuando salga de prisión, si sale. Y considerando la gravedad de los crímenes, puede llevar años». «Bien». Marcelo colgó y se quedó parado en la sala por un momento, mirando a su alrededor. La casa estaba diferente. Las decoraciones macabras habían sido retiradas, pero algo más profundo había cambiado. El silencio ya no era opresor. Parecía, por primera vez en meses, que la casa podía respirar nuevamente. Doña Celia apareció en la puerta de la sala, secándose las manos en el delantal. «Señor, Marcelo, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Celia, siéntese, por favor». La ama de llaves se sentó en el borde del sillón, las manos nerviosas en el regazo. «Quería disculparme, señor. Debería haber hablado antes, debería haberle alertado sobre Verónica desde el principio». Marcelo negó con la cabeza. «Celia, usted salvó a mi hija.
Usted arriesgó su empleo, su seguridad, para avisarme. No tiene nada de qué disculparse. Yo soy quien debo agradecerle. Para siempre. Los ojos de Celia se llenaron de lágrimas. Esa niña es como una nieta para mí, señor. No podría haberme quedado de brazos cruzados viéndola sufrir. Lo sé. Y por eso usted siempre tendrá un lugar en esta familia. Siempre. Celia se secó las lágrimas con el pañuelo que sacó del bolsillo del delantal y sonrió. Volviendo a lo que mejor sabe hacer, preparar la casa, cuidar de Julia, mantener la rutina que traía confort y seguridad. En los días siguientes, Marcelo tomó decisiones importantes. Canceló todos los viajes de negocios programados para los próximos 3 meses. Delegó responsabilidades en la empresa a ejecutivos de confianza. Su prioridad ahora era Julia, y nada más importaba. Todas las mañanas desayunaba con su hija. Pasaban las tardes juntos, a veces solo conversando, a veces dibujando, otras veces leyendo historias. Poco a poco, Julia iba abriendo su corazón, hablando sobre los días terribles que había pasado, sobre el miedo, sobre la soledad. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín bajo la sombra del árbol de jabuticaba que Elena había plantado, Julia miró a su padre con seriedad. «Papá, no vas a traer a otra persona a vivir aquí, ¿verdad?» Marcelo sintió el corazón encogerse con la pregunta. «Julia, prometo que nunca más pondré a alguien en nuestra vida sin tener absoluta certeza. Y más importante aún, nunca dejaré de escucharte. Si algún día en el futuro distante hay alguien, esa persona tendrá que conquistar tu corazón también. Porque somos un equipo, tú y yo, y nadie entra en este equipo sin la aprobación de ambos». Julia pareció considerar aquello y entonces asintió. «Está bien, pero por ahora prefiero que seamos solo tú, yo, tía Celia y Pablo». Marcelo sonrió, abrazando a su hija. «Por ahora somos perfectos así». 2 semanas después, Marcelo tuvo una idea. Estaba mirando la mansión, aquel espacio enorme que había sido escenario de tanto dolor, y pensó en Elena, en cómo ella siempre había soñado con marcar la diferencia en el mundo, en ayudar a niños vulnerables, en transformar el dolor en esperanza. La fundación que él había creado en su nombre era un comienzo, pero quizás podía hacer más. Quizás podía transformar aquella propia casa en algo significativo. Llamó a Julia para conversar. Se sentaron en el sofá de la sala y Marcelo compartió su idea. ¿Y si transformamos parte de esta casa en un centro de apoyo para niños que pasaron por situaciones difíciles? Un lugar donde puedan recibir ayuda, hacer terapia, participar en actividades de arte, tener un espacio seguro para recuperarse. Julia miró a su alrededor pensativa. ¿Como mamá siempre quiso hacer? Exactamente como mamá siempre quiso. La niña se quedó en silencio por un momento y entonces sonrió. Creo que le gustaría mucho eso, y a mí también me gusta. Entonces vamos a hacerlo. Marcelo puso la idea en práctica con la misma determinación que usaba en los negocios. Contrató arquitectos, psicólogos especializados en trauma infantil, educadores, terapeutas. El ala este de la mansión, que rara vez era usada, fue completamente reformada. Las salas fueron transformadas en espacios de terapia, de arte, de música. El jardín ganó juguetes, un área de lectura al aire libre, parterres que los niños podrían cuidar. Los colores volvieron a la casa, amarillos vibrantes, azules alegres, verdes esperanzadores. La transformación no era solo física, sino simbólica. Donde había existido oscuridad y manipulación, ahora crecería luz y cura. Julia participó en todo el proceso, eligió colores para algunas salas, sugirió libros para la biblioteca infantil que se estaba montando, incluso dibujó un mural que sería pintado en la pared de la sala de actividades artísticas. Estar involucrada en la transformación ayudaba en su propia recuperación, daba propósito al dolor que había vivido. Doña Celia, viendo la casa cobrar vida nuevamente, lloraba de alegría mientras preparaba la cocina que serviría meriendas saludables para los niños que vendrían. Pablo, siempre práctico,
organizaba el estacionamiento y planificaba rutas seguras para el transporte. El equipo que había protegido a Julia ahora se preparaba para proteger y cuidar a muchos otros niños. 3 meses después, el Centro de Apoyo Elena Torres fue oficialmente inaugurado. La ceremonia fue sencilla pero emocionante. Estaban presentes psicólogos, asistentes sociales, representantes del gobierno, familias que serían beneficiadas por el proyecto. Marcelo dio un discurso corto, hablando sobre Elena, sobre su visión de un mundo más compasivo, sobre transformar tragedias personales en fuerza para ayudar a otros. Pero el momento más conmovedor fue cuando Julia, ahora con 8 años y visiblemente más fuerte y saludable, subió al pequeño escenario montado en el jardín. Con voz clara, leyó un fragmento de una carta que Elena le había escrito cuando era aún más pequeña, una carta que su madre había dejado para ser abierta cuando Julia creciera. Mi querida Julia, la voz de la niña, resonó por el jardín silencioso. Si estás leyendo esto, es porque ya has crecido un poco. Quiero que sepas que no importa lo que pase en la vida, siempre tendrás dentro de ti una luz que nadie puede apagar. Esa luz viene del amor que tu Padre tiene por ti, del amor que yo siempre tendré por ti, aunque no esté presente, y del amor que eres capaz de dar al mundo. Nunca dejes que las sombras apaguen esa luz, y si un día pasas por momentos difíciles, recuerda, las personas más fuertes son aquellas que transforman su dolor en fuerza para ayudar a otros. Eres fuerte, mi mariposa, más fuerte de lo que imaginas, con todo mi amor, mamá. Cuando Julia terminó de leer, no había un solo ojo seco en el jardín. Marcelo subió al escenario y abrazó a su hija, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Al fondo del jardín, al lado del árbol de jabuticaba que Elena había plantado, una placa de bronce brillaba bajo el sol con la inscripción: en memoria de Elena Torres, que creía que el amor siempre vence. El centro comenzó a funcionar inmediatamente. Niños que habían pasado por abandono, pérdidas, traumas, comenzaron a asistir diariamente. Julia, cuando no estaba en la escuela, adoraba estar allí, jugando con los otros niños, compartiendo sus lápices de colores, enseñando lo que había aprendido en sus propias sesiones de terapia. Ella había transformado su propio dolor en empatía profunda por otros que sufrían. Marcelo redujo significativamente su involucramiento directo en los negocios, manteniendo solo supervisión estratégica y enfocando la mayor parte de su tiempo en la fundación y el centro. Descubrió que aquello lo llenaba de una forma que cerrar contratos millonarios nunca había hecho. Ver niños sonriendo en aquellos pasillos que antes resonaban con soledad y miedo, ver familias encontrando apoyo, ver transformaciones sucediendo, eso sí tenía valor real. Doña Celia frecuentemente comentaba, mientras preparaba dulces para los niños del centro, que la casa finalmente había vuelto a tener alma. Pablo, llevando niños a terapias o paseos educativos, decía que aquel era el trabajo más importante que jamás había hecho en toda su carrera. 6 meses después de la inauguración del centro, hubo una audiencia judicial sobre el caso de Verónica y Rodrigo. Marcelo fue citado a declarar. Julia, por ser menor, no necesitó ir, pero quiso escribir una carta que sería leída por el juez. En ella, la niña no pedía venganza o castigo severo. En cambio, escribió sobre el perdón, sobre cómo había aprendido que guardar rencor solo daña a quien lo lleva, sobre cómo esperaba que Verónica pudiera un día encontrar ayuda para sus propios problemas. La madurez emocional de una niña de 8 años dejó al tribunal impresionado. Verónica, cuando oyó la carta siendo leída, bajó los ojos, las manos temblándole sobre la mesa. Por primera vez desde que todo había comenzado, pareció genuinamente afectada. No con pena de sí misma, sino con el peso real de lo que había hecho. Rodrigo a su lado mantenía la cabeza baja, sabiendo que no había defensa para sus acciones. El juez fue claro en su sentencia. Considerando la gravedad de los crímenes, la premeditación, el uso de una niña vulnerable como instrumento de extorsión emocional, las penas fueron significativas.
Verónica fue condenada a 5 años de reclusión, con posibilidad de reducción por buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación psicológica. Rodrigo recibió 7 años, considerando su historial anterior de fraude. Ambos fueron prohibidos permanentemente de acercarse a la familia Torres. Cuando Marcelo salió del tribunal, sintió un peso siendo retirado de sus hombros. No era alegría con el sufrimiento de otros, sino alivio de que un capítulo doloroso finalmente estaba oficialmente cerrado. Él podría seguir adelante, Julia podría seguir adelante, y lo harían juntos, construyendo algo hermoso sobre las ruinas de lo que casi los destruyó. Un año entero pasó desde aquellos días terribles. El Centro de Apoyo Elena Torres ya había atendido a más de 200 niñas y sus familias. Historias de recuperación y superación llenaban los informes mensuales que Marcelo leía con creciente orgullo. Julia, ahora con casi 9 años, estaba floreciendo. Sus notas en la escuela eran excelentes. Había hecho nuevas amistades, participaba en clases de pintura y adoraba cada minuto que pasaba en el centro ayudando a otros niños. Cierta tarde de sábado, Marcelo y Julia estaban en el jardín, cuidando juntos los parterres de flores que los niños del centro habían plantado. El cielo estaba azul, los pájaros cantaban en el árbol de jabuticaba, y una brisa suave traía el perfume de las flores recién abiertas. «Papá», dijo Julia, arrancando una pequeña mala hierba del parterre, «¿crees que mamá está orgullosa de nosotros?» Marcelo detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hija. «Estoy absolutamente seguro de que sí, mi amor. Mira todo lo que hicimos. Transformamos el dolor en esperanza. Transformamos nuestra casa en un lugar de cura. Transformamos nuestra historia en inspiración para otros. Mamá no podría estar más orgullosa». Julia sonrió, aquella sonrisa luminosa que iluminaba todo su rostro, la misma sonrisa de Elena. «Yo también estoy orgullosa de nosotros». Marcelo abrazó a su hija, sintiendo una gratitud inmensa por tener a esta niña increíble en su vida, por haber sobrevivido juntos a la tormenta, por estar allí, en aquel momento de paz y luz. Aquella noche hubo una pequeña celebración en el centro. Era el aniversario de 1 año de funcionamiento. Niños corrían por el jardín iluminado por luces de fiesta. Padres conversaban agradecidos con el equipo de psicólogos y terapeutas. Doña Celia servía dulces y pasteles. Pablo tomaba fotos para documentar cada momento. Era una celebración de la vida, de la resiliencia, de la capacidad humana de levantarse incluso después de las caídas más dolorosas. Durante la fiesta, una de las psicólogas del centro, la doctora Marina, se acercó a Marcelo. «Quería decirte algo. Tú y Julia son una inspiración para todas las familias que atendemos aquí. Ven que es posible superar. Ven que la luz siempre vence, incluso cuando la oscuridad parece invencible. Lo que ustedes hicieron aquí cambió no solo sus propias vidas, sino cientos de otras». Marcelo sintió los ojos arder. La doctora Marina tenía razón. Habían transformado la tragedia en triunfo. Habían tomado los pedazos rotos de sus vidas y construido un mosaico hermoso de esperanza. Más tarde, cuando la fiesta terminó y solo la familia permanecía, Marcelo, Julia, doña Celia y Pablo se sentaron juntos en la terraza de la mansión, mirando el jardín iluminado por las estrellas. «¿Saben?», dijo Marcelo, rompiendo el silencio confortable. «Pasé tanto tiempo de mi vida construyendo un imperio empresarial, creyendo que aquello definiría mi éxito. Pero me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Mi mayor éxito está aquí». Miró a Julia. «Eres tú», y miró a su alrededor, al centro que habían creado. «Es esto, estos niños, estas familias, estas vidas que estamos ayudando a transformar. Esto es un verdadero legado». Doña Celia se secó una lágrima. «La señora Elena estaría tan feliz viendo todo esto». Pablo asintió. «Trabajé en esta casa por décadas. Vi nacimientos, vi pérdidas, vi de todo. Pero nunca vi tanta vida como veo ahora. La casa respira nuevamente». Julia, acurrucada al lado de su padre, miraba las estrellas.
Mamá está allí arriba mirándonos. Estoy segura. Yo también lo estoy, mi amor. Y ella está sonriendo. Se quedaron allí por un largo tiempo, solo disfrutando de la compañía unos de otros, el silencio tranquilo, la paz que finalmente habían conquistado. La jornada había sido brutal, las heridas profundas, pero la cura también era real. Y el amor que los unía, había sido más fuerte que cualquier oscuridad. En los meses que siguieron, la vida continuó en su nueva normalidad. Julia crecía feliz y saludable, rodeada de amor y propósito. El centro prosperaba, expandiendo sus servicios y alcanzando cada vez más familias necesitadas. Marcelo encontró paz en una vida más simple, más enfocada en lo que realmente importaba. Doña Celia y Pablo, más que empleados, eran parte integral de la familia, presentes en cada momento importante. 2 años después de que todo hubiera sucedido, en una tarde lluviosa de Madrid, Marcelo recibió una carta. Era de Verónica. Él dudó antes de abrirla, pero finalmente lo hizo. La carta era corta, escrita a mano con letra temblorosa. Marcelo, no espero perdón, ni lo merecería si lo esperara. Escribo solo para decir que en el silencio de esta prisión finalmente conseguí ver la monstruosidad de lo que hice. Pasé por terapia intensa, fui diagnosticada con trastornos que explican pero no justifican mis actos. Aprendí sobre la niña que lastimé, sobre la familia que casi destruí. Aprendí sobre la oscuridad que cargué por tanto tiempo y que proyecté sobre personas inocentes. Nunca podré deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que el dolor que causé me persigue todos los días, y que, si existe algún significado en mi sufrimiento ahora, es que finalmente entendí el valor de aquello que intenté robar. Una familia construida en amor verdadero. Pido solo que, si un día Julia pregunta, por mí le digas que la mujer que la lastimó estaba profundamente enferma, y que ahora lamenta cada segundo de aquellos días terribles. Verónica. Marcelo leyó la carta 2 veces. Sintió una mezcla de emociones. Rabia por lo que ella había hecho. Tristeza por la persona rota que evidentemente era. Y finalmente, algo que no esperaba sentir. Un pedacito de compasión. No perdón, no olvido, sino el reconocimiento de que Verónica también era humana. También estaba sufriendo, también cargaba sus propias heridas que la llevaron a herir a otros. Guardó la carta en un cajón con llave, decidiendo que, quizás un día cuando Julia fuera mayor y pudiera procesarlo adecuadamente, se la mostraría. Pero no ahora. Ahora era tiempo de seguir creciendo, seguir sanando, seguir construyendo. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Cada año, el Centro de Apoyo Elena Torres tocaba más vidas. Julia creció fuerte, compasiva y determinada, decidiendo desde temprana edad que cuando creciera quería ser psicóloga para continuar el trabajo que sus padres habían comenzado. Marcelo, viendo a su hija florecer en una mujer extraordinaria, sabía que Elena tenía razón en su carta. La luz de Julia nunca se apagó. Por el contrario, brillaba cada vez más fuerte, iluminando el camino para muchos otros. 5 años después de que todo hubiera sucedido, en una ceremonia especial, el Centro de Apoyo Elena Torres recibió un reconocimiento nacional por su trabajo excepcional con niños traumatizados. Julia, ahora con 13 años, subió al escenario para recibir el premio junto con su padre. Habló con una madurez impresionante sobre resiliencia, sobre transformar el dolor en propósito, sobre la importancia de nunca rendirse incluso cuando todo parece perdido. Aquella noche, de vuelta en la mansión que ahora era tanto hogar como centro de cura, Marcelo y Julia se quedaron en la terraza como hacían frecuentemente. El cielo estaba estrellado, el árbol de jabuticaba se mecía suavemente con el viento. «Papá», dijo Julia, «¿crees que nuestra historia puede ayudar a otras personas?» «Ya está ayudando, mi amor. Cada niño que pasa por esas puertas ve que es posible sobrevivir, es posible recuperarse, es posible transformar las peores experiencias en fuerza. Tú eres la prueba viviente de ello». Julia se quedó en silencio por un momento y entonces dijo algo que conmovió profundamente a Marcelo.
Estoy agradecida, papá. Marcelo la miró sorprendido. ¿Agradecida por qué, hija? Por todo. Sé que parece extraño, pero si nada de aquello hubiera sucedido, quizás no hubiéramos creado el centro. Quizás no estaríamos ayudando a todos esos niños. Obviamente fue horrible, y no le desearía aquello a nadie. Pero de aquello nació algo hermoso, y eso me enseñó que incluso de las peores cosas podemos sacar luz. Marcelo abrazó a su hija, incapaz de hablar por un momento, demasiado emocionado. Elena estaría tan orgullosa de la persona en la que Julia se estaba convirtiendo. Una persona que entendía con una profundidad que iba más allá de su edad, que la vida no se trata de evitar la oscuridad, sino de encontrar la luz incluso en medio de ella. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo y Julia haya tocado sus corazones. Si se emocionaron con este viaje de dolor, superación y transformación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Fue la fuerza de Julia? ¿La lealtad de doña Celia? ¿La transformación de la mansión en un centro de esperanza? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que incluso en las horas más oscuras, la luz del amor siempre encuentra un camino. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Hasta pronto.